Edison Emilio Salazar Agudelo. Soy maestrante de la Universidad Autónoma del Caribe. En el día de hoy quiero compartir con ustedes la apreciación que yo tengo sobre la didáctica de las ciencias sociales. El objetivo es dar la explicación de la didáctica, orígenes, características y componentes, usos y aplicabilidad a una disciplina particular en un contexto conocido, el rol del docente en el marco de la didáctica de las ciencias sociales. Orígenes. Para hablar de la didáctica de las ciencias sociales, debemos remontarnos epistemológicamente a sus orígenes, a cómo se conformó la idea del hombre, de individuo y de sociedad. Lo que actualmente conocemos como enseñanza de las ciencias sociales no es más que un cúmulo de conocimientos teóricos que han consolidado a lo largo de la historia. La tradición aristotélica, entre los años 322 y 384. Se hablaba de una filosofía que buscaba el principio de la ciencia. En este momento de la historia se dio paso al método científico, ya que a partir de la idea de encontrar respuestas mediante preguntas dirigidas, se empezaba a consolidar el pensamiento a partir de la razón. La Edad Media, entre los años 476 y 1492. En este momento de la historia pensaba desde una visión teocéntrica, concibiendo a Dios el factor fundamental de todo, y la Iglesia era la encargada de la educación. Y la Revolución Científica, entre los años 1543 y 1638. Momento de la historia muy significativo, porque se implanta el modelo científico, lo que le da la oportunidad de encontrar nuevos pensamientos y nuevas formas de entender el mundo. De igual manera, se cambia de una visión del mundo teocéntrico a una visión heliocéntrica, entendiendo el papel fundamental del hombre como todo el aprendizaje. Y fue en ese momento donde se inició el Renacimiento. El positivismo y el surgimiento del estudio de la ciencia. En este momento histórico existe una separación entre las ciencias sociales y las ramas que la componen, y se empieza el momento clave del estudio de las ciencias. El surgimiento del humanismo. Ya a mediados del siglo XX se da el humanismo al entender del hombre como parte integral de un todo, como eje de la sociedad. En este punto podemos mencionar a Habermas, quien plantea un enfoque de las ciencias sociales que empieza a girar en torno al individuo y la comunicación que tienen con otros. Las ciencias sociales en la actualidad. En el siglo XXI, las ciencias sociales, especialmente en Latinoamérica, se centran desde el pensamiento colonialista, es decir, tratan de enseñar las nuevas posturas de reconocer la historia, pero no desde el punto colonialista, sino una historia escrita por los mismos sujetos que la han vivido. Esto supone que la didáctica de las ciencias sociales en la actualidad responde a una realidad que día a día transforma mediante las relaciones unos individuos con otros. Características de las ciencias sociales. Desde sus inicios las ciencias sociales se han concentrado en el hombre, al principio en su relación con Dios y después en su relación con el entorno. Pensadores como Kant, en el Renacimiento, o Adorno, mediados de los 60, han dado la forma a lo que se pretende desde esta ciencia, que se resume como una intención del hombre por comprender quién es y cómo se concibe dentro de una realidad. En este punto de vista, las ciencias sociales ha estado permeada tanto por la ética como por la filosofía, ya que desde sus inicios ha pretendido que el individuo se plantee sobre sí un reconocimiento de lo que es y lo que puede ser. En la actualidad, las ciencias sociales son el resumen de un conjunto de ciencias como la historia, la geografía,
la política, que pretenden darse dentro de un marco teórico que solo permea estas ciencias, porque no profundiza mucho en cada una de ellas. Componentes de las ciencias sociales. Las ciencias sociales se componen principalmente del pensamiento humano, que comprende ciertas disciplinas, algunas de las cuales, las más importantes, se presentan a continuación: antropología, ciencias políticas, ecología, economía, geografía, historia, comunicación social y geología. En Colombia, la enseñanza de las ciencias sociales se centra en Cátedra de Estudios Afrocolombianos, Constitución Política y Democracia, Educación Ética y Valores Humanos, Educación Ambiental, Educación de Estilos de Vida Saludable. Usos y aplicabilidad de las ciencias sociales en el contexto. Las ciencias sociales comprenden un pensamiento científico que potencian ciertas competencias en los individuos. Estos son la capacidad de procesar la información, la capacidad de comprender la realidad, la capacidad de justificación, la capacidad de argumentación. En la realidad de la Colombia del presente siglo, las ciencias sociales surgen como un paradigma interpretativo. Los nuevos maestros de las ciencias sociales deben asumir una postura investigativa que les permita realizar una lectura de la realidad social que enmarca la nueva generación, entendiendo que los sucesos actuales son producto de un momento, de un acontecer histórico específico. En la actualidad, uno de los temas que más llama la atención es el posconflicto y de manera como los docentes de las ciencias sociales deben abordar nuevas lecturas de la realidad. El rol del docente en el marco de la didáctica de las ciencias sociales. El maestro de ciencias sociales es llamado a realizar una lectura de su entorno, de su lugar en la historia, y el llamado es a potenciar en el estudiante una búsqueda de la identidad social. Por lo tanto, debe contemplar en su práctica diaria los siguientes aspectos: posibilitar la investigación, ser generador de las nuevas preguntas y potenciar las que ya existen, ser mediador entre el saber y la duda metódica. El docente debe servir como un eje que posibilite el equilibrio al interior de la ciencia que estudia. Mantenerse informado tal y como lo planteaba Habermas. La comunicación es un factor fundamental en el estudio de las ciencias. De igual manera, es fundamental que el docente mantenga un proceso de investigación constante. Debe tener una relación directa con los nuevos saberes que se integran en su área. Gestionar y profundizar de igual manera es de saber cuestionar lo que ya existe y debe generar nuevos conocimientos partiendo de lo que ya existe. Los retos de los nuevos maestros de las ciencias sociales. Es claro que pasando desde el positivismo, el humanismo y las nuevas tendencias comunicativas, la relación que existe entre la didáctica y las ciencias sociales es la interpretación del mundo. El maestro está llamado a despertar nuevas conciencias, está llamado a formar individuos que sean conocedores de su historia, que sean capaces de interpretar lo nuevo y de llevar la ciencia a otro nivel. En un país como Colombia, se hace necesario que el maestro de ciencias sociales sea capaz de realizar una lectura crítica de la realidad y que a la vez pueda llevar a sus estudiantes a entender la realidad que lo transforma. El posconflicto, la virtualidad, el acceso a nuevas subculturas, más que dificultades, son oportunidades de los nuevos maestros de las ciencias sociales y lo deben afrontar como un aspecto para fortalecer su saber. Soy Edison Emilio Salazar Agudelo. Muchas gracias por la atención prestada. Nos veremos en otra oportunidad.